Bueno, bienvenidos todos a la lección inaugural de la maestría en bioética, a la que muy gentilmente, en la que vamos a tener pues el gusto de escuchar a la profesora Juni Montoya, a quien enseguida voy a presentar. Juni, pues como nadie es perfecto, es abogada de la Universidad de los Andes, pero tiene felizmente un doctorado en educación en la Universidad de Illinois y actualmente es la directora del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes. Ha tenido un trabajo muy bello de exploración y enseñanza de estos temas de pedagogía de la ética que para nosotros en el instituto y en la universidad son tan importantes. Juni, te doy las gracias por tu gentileza en venir y pues tienes la palabra. Aquí todos estamos ansiosos de escucharte. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecerle a Eduardo la invitación. Me siento muy honrada de ofrecer esta sesión de apertura de la maestría en bioética. Agradezco muchísimo la invitación y espero que las reflexiones que voy a compartir sean de utilidad, pues sobre todo para aquellos que están interesados en el tema de enseñanza y aprendizaje de la ética. Me voy a permitir leer un texto para no dispersarme y con la intención de que tengamos suficiente tiempo de conversar y de tener sus intervenciones y sus apreciaciones. El título de esta conferencia, Pedagogía de la Ética, parte del supuesto de que la ética puede enseñarse, pero no podemos dar por asumido que es así. Vale la pena preguntarse no solo si la ética puede enseñarse y por lo tanto aprenderse, sino qué es lo que se enseña y se aprende cuando hablamos de educación ética, y en caso tal, cómo se enseña y se aprende la ética. Abordar esto último es tratar de responder específicamente la pregunta por la pedagogía de la ética. Sobre si la ética puede enseñarse, encontramos algunos argumentos que afirman enfáticamente que no es posible. No solo eso, algunos inspirados por Wittgenstein van más allá para afirmar que de la ética no podemos ni siquiera hablar. Según esta visión, la ética se parecería más bien a la experiencia estética y como tal solo puede experimentarse, no describirse, ni narrarse, ni pueden sobre ella hacerse afirmaciones verdaderas, ni puede establecerse como verdad científica. La emulación muda sería, si acaso, la única forma de aprendizaje posible. Personalmente pienso que esta visión parte de una comprensión reduccionista tanto del concepto de enseñanza como del concepto mismo de la ética. Con perdón de Wittgenstein, mi punto de partida, inspirado por el profesor Guillermo Hoyos, es más cercano a la experiencia cotidiana, manifestada a través de sentimientos morales que se presentan en el día a día, y mucho menos orientada a la formulación de juicios absolutos sobre lo bueno. Si la ética pretendiera la formulación de juicios absolutos sobre lo bueno, estaría de acuerdo en que no podemos decir nada. Para algunos más que argumentan en contra de que la ética pueda enseñarse, la ética parecería ser una forma de ser, casi como un rasgo de la personalidad, que poco se puede transformar a lo largo de la vida. Ser ético sería algo así como ser simpático u obstinado. Por más que nos esforcemos en moderar nuestra personalidad, no todos somos perfectos, como dijo Eduardo, algunos nacimos destinados a ser menos simpáticos o más obstinados que otros, y podemos hacer poco al respecto. Pero la ética no es un rasgo de la personalidad. La ética, según una vertiente importante de la filosofía, tendría más que ver con el carácter. Aquí aludo al concepto aristotélico de carácter, el cual se presenta no como algo dado de una vez para siempre, sino como el resultado de nuestros hábitos. Nuestras acciones y nuestras acciones reiteradas van constituyendo nuestro carácter. En ese sentido, no somos justos porque hayamos nacido justos. Somos justos si realizamos actos justos, si nos acostumbramos a actuar de manera justa, si hemos hecho de la justicia el criterio con el cual tomamos decisiones en el día a día de nuestra vida. En ese mismo sentido, ser ético sería el resultado de haber tomado la decisión de vivir una vida ética y de actuar cotidianamente conforme a unos criterios y a unos principios éticos. En ese sentido,
No podemos negar que las instituciones educativas juegan un papel importante en el desarrollo de los hábitos de los individuos. La escuela enseña hábitos de disciplina, responsabilidad, constancia, tolerancia al fracaso, solidaridad, compañerismo, y puede de la misma manera educar a los individuos en los hábitos de tomar decisiones éticas, de tener en cuenta a los demás a la hora de actuar, de considerar los intereses de todos los afectados por nuestras decisiones, de minimizar nuestra huella ecológica, de ser más responsables con el planeta, con el resto de la humanidad, con los demás seres vivientes, en fin. Si la escuela puede enseñar, y a menudo parecería dedicarse a enseñar hábitos como la obediencia, ¿no parece posible y seguro más urgente e importante la tarea de enseñar el hábito de tomar decisiones de manera responsable? Algunos más parten de que la ética, aunque no es innata, sí es algo íntimo y personal, algo que pertenece al fuero interno del individuo. Las instituciones educativas, aunque pueden ejercer alguna influencia sobre los comportamientos, no pueden, en estricto sentido, enseñar a sus estudiantes a ser éticos. Si una vida ética es el resultado de una decisión vital, poco podemos hacer los profesores, y menos aún las universidades, en relación con esa opción de vida. En eso estamos de acuerdo. Yo no puedo garantizar que mis estudiantes van a preferir una vida ética frente a otras opciones que se les presenten como más atractivas. Pero en las universidades enseñamos a ejercer las profesiones con criterios de excelencia, aunque sabemos que muchos prefieren optar por caminos más rentables. ¿Por qué la búsqueda de la excelencia como personas sería menos enseñable que la búsqueda de la excelencia profesional? Los estudiantes pueden reconocer una vida ética como una opción de vida posible e incluso deseable, si los confrontamos con sus opciones, si les presentamos las alternativas y lo que cada una de ellas implica. La ética es una opción individual, de acuerdo, pero presentarla como una opción válida y deseable es una tarea posible y necesaria, diría yo, para las instituciones educativas. Esta reflexión forma parte esencial de lo que llamamos una formación integral. Otra versión de que la ética no puede enseñarse asume que los valores se aprenden en la casa. Aquí, el argumento no es que la ética no se aprenda, sino que se aprende demasiado pronto, en el ámbito del hogar y de la socialización temprana. Las instituciones educativas, y en particular la universidad, llegan tarde a la tarea de educar a los individuos éticamente. Aquí ética se entiende como sinónimo de valores, y los valores se inculcan, curiosa palabra, en el seno de la familia. Uno no va al colegio, ni mucho menos a la universidad, a aprender a ser íntegro, a no decir mentiras, a no robarse las cosas o las ideas de los demás, a no responsabilizar a otros por sus acciones. En eso también estamos de acuerdo. La universidad no es el espacio en el que se puebla el mundo moral del individuo. Pero ¿qué tal si vemos la universidad como un espacio en el que se reflexiona sobre el contenido de ese mundo moral? Abierta esta posibilidad, podemos pensar en que ese espacio es propicio para revisar, avalar e incluso en algunos casos tomar distancia crítica de los valores y antivalores en los que hemos sido socializados desde temprano. Pensemos solo en nuestra muy colombiana moral del vivo, por ejemplo. ¿No será que frente al mensaje de una sociedad que parece gritar unívocamente, no se deje, no sea bobo, aproveche, mire lo que le conviene a usted y no se preocupe de los demás? Las instituciones educativas cumplen un rol a la hora de proponerle a una persona sentarse a examinar si su máxima de acción, a papaya puesta, papaya partida, se puede justificar desde un punto de vista ético. Eso es lo que yo llamo una moral crítica, la capacidad de tomar distancia sobre esos valores que consideramos compartidos y en los que hemos sido socializados. Como pueden darse cuenta, yo creo firmemente que sí hay un papel para la educación ética en el contexto de las instituciones educativas, y en particular de las universidades. Y son muchas las universidades que asumen la tarea de la enseñanza de la ética. Pero aquí creo que vale la pena aclarar en qué consiste y en qué puede consistir la educación ética en el contexto universitario. Para empezar, una posibilidad de enseñanza de la ética bastante difundida asume que la ética es una disciplina como cualquier otra, y en un sentido lo es. La ética puede definirse como una rama de la filosofía que se ocupa de la reflexión racional sobre la moral, o que aborda el examen riguroso de preguntas del tipo ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo vivir? ¿Qué tipo de vida merece ser vivida? Pues bien,
Abordar las respuestas que se han dado a estas preguntas a lo largo de la tradición filosófica es una posibilidad válida de enseñanza de la ética. La teoría ética tiene un valor fundamental a la hora de orientar la práctica. Esa es su esencia, la de ser filosofía práctica. La ética como disciplina filosófica se ocupa, por su naturaleza, de cuestiones prácticas. Está hecha para eso. La ética como teoría aporta razones a favor y en contra de actuar de una u otra manera. Nos ayuda a comprender las justificaciones de las acciones y a desarrollar la capacidad de deliberar éticamente, esto es, a tomar decisiones razonadas, argumentadas, justificadas y justificables desde un punto de vista ético. Esto no es poca cosa. Sin embargo, hay más. Los intentos por formar éticamente a los futuros profesionales a menudo se concretan en la enseñanza de los deberes de la profesión, los principios y normas que regulan la profesión, los estándares de conducta, así como las conductas que resultan reprochables dentro de la profesión. La enseñanza de la ética como un conjunto de normas es una versión bastante empobrecida de lo que la educación ética es y puede ser, sin embargo, necesaria. Nadie dudaría en nuestro contexto que a los profesionales les vendría bien conocer mejor los deberes y responsabilidades de su profesión y adherir a un código de conducta como parte de su formación profesional. En otras palabras, los cursos de deontología profesional tienen un papel en el currículo de la formación ética, aunque ese papel sea limitado y no pueda completar el contenido de la formación ética. Cuando este asunto se pone más interesante es cuando pensamos en la posibilidad de trascender el ámbito de la deliberación teórica, aunque sea deliberación sobre la práctica, como ya se ha dicho, y el ámbito de las normas y los principios, y nos aventuramos en el ámbito de intentar formar los hábitos o disposiciones necesarios para vivir una vida ética. ¿Es eso acaso posible? ¿Es deseable? ¿Cómo se hace? ¿Cómo sabemos que lo estamos logrando? Algunos autores han criticado el excesivo énfasis de la educación ética en los aspectos de deliberación y toma de decisiones. Parecería que la ética se pone en juego solo cuando tomamos decisiones del tipo matar o dejar morir y otras igual de dramáticas. Pero ¿qué pasa en el día a día, en el ámbito de lo cotidiano? ¿Es el ámbito de lo cotidiano un espacio propicio para la ética? Si bien es cierto que en el día a día no nos hacemos preguntas así de dramáticas, también es cierto que permanentemente estamos actuando y tomando decisiones de hecho, aunque no sean el resultado de nuestra deliberación, sino más bien de nuestras disposiciones. O como diría el filósofo catalán Josep Esquirol, recientemente invitado a este claustro, como resultado de la forma en que nos hemos acostumbrado a ver las cosas, o a no ver las cosas. Nuestras actuaciones automáticas, a menudo autointeresadas, serían el resultado de haber interiorizado una disposición a actuar de manera interesada, el hábito de no ver a los demás, a los otros y a sus intereses y necesidades, el hábito de privilegiar los propios intereses frente a los intereses de los demás en cualquier circunstancia. Pero ¿no podrían las instituciones educativas ayudar a sus estudiantes a desarrollar los hábitos contrarios? ¿A fijar mejor su atención en los otros, en sus necesidades que a menudo los interpelan sin que medien las palabras? ¿A preguntarse con alguna frecuencia qué debo hacer y no solo qué me conviene hacer en este caso? En fin, hay distintas formas de entender en qué consiste la enseñanza de la ética. Algunos buscan mejorar la capacidad de razonamiento de los estudiantes y se centran en la conceptualización y las tareas filosóficas. Otros buscan que el estudiante identifique y analice dilemas éticos en situaciones cotidianas. Otros más osados buscan influir en las disposiciones y hábitos de los estudiantes. De las distintas formas de asumir la enseñanza de la ética, la que ha tenido tal vez más incidencia en educación es la de Kohlberg, quien analiza las etapas del desarrollo moral y propone la enseñanza de la ética a través de la resolución de dilemas, donde lo importante no es la decisión en sí misma, sino el razonamiento moral que la respalda. La educación moral significaría, según Kohlberg, ayudar al desarrollo de la capacidad de razonamiento del individuo en un proceso de maduración que va evolucionando desde la heteronomía hacia la autonomía y desde el autointerés como único criterio de acción hacia los principios éticos universales como guía para la toma de decisiones. Frente a esta posición tan difundida, recordemos que Gilligan, discípula de Kohlberg, plantea un referente diferente que tiene que ver con el cuidado del otro. La ética del cuidado se basa en la idea que la educación moral se refiere fundamentalmente a la promoción de relaciones de cuidado y a las conexiones que se establecen con estas. Para Gilligan y Noddings, este es el núcleo de la moralidad, a diferencia del énfasis predominante en la cultura occidental y la tradición kantiana y kohlberiana de la autonomía individual y la justicia.
Este desplazamiento tiene consecuencias importantes en la forma como la educación moral se concibe y se practica. La verdadera tarea de la escuela sería ayudar a los estudiantes a hacerse personas que cuidan. ¿Qué clase de estrategias pedagógicas puede usar el educador para lograr la meta de nutrir la ética del cuidado? Mesa propone 4: modelar, dialogar, confirmar y practicar, ya que el cuidado se aprende a través de la experiencia del cuidar. Estas alternativas nos llevan a entrar propiamente en el terreno de la pedagogía y en especial de las llamadas pedagogías activas para el desarrollo de las competencias éticas. Y creo que es necesario hablar de pedagogías activas porque me temo que aquí también los detractores de la enseñanza de la ética se equivocan al creer que lo que se propone en la educación ética es dictar, o mejor predicar, lo que está bien y lo que está mal a los alumnos, o dictar listados de deberes morales, o simplemente exhortar a los estudiantes mediante discursos a adoptar un cierto comportamiento ético. Lejos de ello, las pedagogías activas se orientan al desarrollo de habilidades, competencias, disposiciones, por vía de hacer participar a los estudiantes en experiencias de aprendizaje que los involucran de manera integral y que por lo tanto tienen un potencial educativo y transformador en sí mismas. No porque los animen a hacer ciertas cosas, sino porque les permiten vivir ciertas experiencias que son en sí mismas transformadoras. Una de las pedagogías más usadas en la educación moral, de tradición colberiana, es el análisis de dilemas morales. Recordemos que un dilema es una situación en la que se debe tomar una decisión sin que haya una respuesta correcta. En el dilema se enfrentan dos valores o principios, ninguno de los cuales queremos sacrificar. El protagonista se enfrenta a una decisión trágica. Cualquiera que sea la opción que tome, supone renunciar a un bien presente en la otra opción. ¿Para qué sirve entonces analizar dilemas morales? No para encontrar respuestas correctas, sino para desarrollar habilidades como reconocer el dilema moral, identificar los valores, principios e intereses que están enfrentados, identificar las alternativas de solución, razonar acerca de la justificación ética de las alternativas, tomar decisiones razonadas, argumentar las decisiones, evaluar las decisiones éticas, entre otras cosas. Aunque los ejemplos clásicos como el dilema de Heinz o el dilema del tren o el dilema del abogado defensor y otros parecidos son los que pueblan este ejercicio, yo les pido a mis estudiantes que propongan sus propios dilemas y ellos proponen sus propios dilemas clásicos. Por ejemplo, denunciar a un compañero por fraude, el deber de solidaridad de un lado y el deber de lealtad con la institución y el profesor por el otro. Esta es una situación en la que la pregunta ¿qué debo hacer? Surge de manera auténtica y acompañar a los estudiantes en el proceso de encontrar, elaborar y evaluar argumentos es una forma de la educación ética que tiene su valor propio. Otra estrategia pedagógica que genera un gran involucramiento activo de parte de los estudiantes son los debates sobre temas controvertidos. Son temas controvertidos aquellos sobre los que no nos hemos logrado poner de acuerdo como sociedad, o en los que las normas van por un lado y la cultura por otro, o aquellos que distintas sociedades tratan de distinta manera. Los debates sirven para que los estudiantes aprendan a razonar acerca de la justificación ética de las alternativas, a asumir una posición ética razonada, a argumentar su posición, a evaluar argumentos y, dependiendo de cómo se oriente el debate, sirve para desarrollar competencias comunicativas tales como la comunicación asertiva, la escucha activa, el multiperspectivismo y la tolerancia hacia las posiciones diferentes. En materia de temas controvertidos también hay ejemplos clásicos: el aborto, la eutanasia, la adopción por homosexuales, la legalización de las drogas. Pero en esto también mis estudiantes aportan sus propios temas controvertidos: linchar o no a los delincuentes. Este es un tema que a mí me llama mucho la atención porque uno pensaría que como sociedad ya superamos esa etapa. Se suponía que ese no es un tema controvertido. Sin embargo, en las condiciones en las que vivimos, para mis estudiantes esa es una opción y vale la pena considerarla. Y a mí me cuesta trabajo, pero lo hago, porque veo que para ellos es una pregunta y hay que abordarla. La legalización de las drogas, evadir impuestos, ayudar a los pobres, participar en política, los derechos de los animales, o problemas que les propongo yo como una propuesta reciente que había sobre congelar los óvulos de las empleadas para mantenerles el puesto de trabajo.
A continuación quiero compartir con ustedes algunos testimonios de mis estudiantes sobre los debates. Creo que los ejercicios más iluminadores fueron los debates, tanto sobre el ejercicio de la política como sobre los derechos de los animales. En estos ejercicios se fundían las diversas nociones de ética que habíamos leído en el curso con experiencias personales, ofreciendo la posibilidad de trascender la identificación de las diferentes posturas para formarse una propia. Estudiante 1. Gracias al debate en el que tuvimos que tomar partido acerca de si congelaríamos nuestros óvulos para asegurar nuestra permanencia en una empresa en los años inmediatos, es que la dificultad se hizo evidente. Como consecuencia, la necesidad de priorizar mis intereses y aspiraciones. Esto sirvió entonces en los planes que se hacen tanto en la vida personal como en la vida profesional, para ser consciente de la necesidad de organizar las prioridades acerca de temas como familia y éxito profesional. Estudiante 2. Este debate me enseñó sobre la importancia de reflexionar sobre qué estoy dispuesta a hacer por mi profesión y hasta dónde permitiré que mi profesión afecte mi calidad de vida. De forma anecdótica, debo decir que desde el momento en que tuvimos esta discusión en clase, he sentido mayor ansiedad frente a mi futuro laboral. El próximo semestre me graduaré y espero empezar a trabajar dentro de poco. Antes de tomar la clase, la preocupación sobre mi calidad de vida y mis prioridades y sobre cómo éstas podían entrar en conflicto con mi vida laboral no existía. Sin embargo, ahora pienso constantemente en qué debo hacer para reconciliar mi vida familiar y personal con mi vida laboral. ¿Cuáles deben ser mis prioridades? ¿Estoy dispuesta a trabajar hasta las 2 de la mañana y no ver a mi familia? ¿Estoy dispuesta a dejar de estudiar idiomas, mi hobby, por un trabajo? Ahora bien, aunque la ansiedad no es un sentimiento agradable, considero que se ha despertado en mí una posibilidad de reflexionar frente a mi presente y frente a mi futuro que valoro inmensamente. Estudiante 3. Otros autores proponen el uso de la literatura y el cine con propósitos de educación moral. El cine y la literatura a menudo presentan dilemas morales, pero más allá de ello, nos ponen en contacto con otras personas, realidades y situaciones que experimentamos de manera vicaria y a las que difícilmente tendríamos acceso de manera directa. ¿Para qué sirve? En los términos de Nussbaum, para activar la imaginación moral, esto es, para el desarrollo de competencias empáticas, ponerse en el lugar del otro, no solo racional sino emocionalmente, sentir con otro, sentir como otro. Snow, por ejemplo, apoyada en la novelista Murdoch, toma su idea de asquesis para proponer que la enseñanza y el aprendizaje en el aula deben incluir la práctica seria y sostenida del desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades de prestar atención de los estudiantes. Esto es, deben aprender a mirar, a ver, a atender a las cosas de manera abierta y reflexiva. En pocas palabras, deben ser expuestos a prácticas con el objetivo de inculcar buenos hábitos de la mente que no quedan solo en el plano cognitivo, sino que conllevan cambios en el ser. Snow, sin embargo, advierte contra los usos abiertamente moralistas de la literatura, argumentando también con Murdoch a favor de un realismo reflexivo, de acuerdo con el cual cada persona debe hacer su propia peregrinación de la apariencia a la realidad. Al igual que el ascenso de la caverna, la peregrinación es muy personal y se lleva a cabo por medio de la conciencia individual. Por lo tanto, no podemos obligar a otro a ver con genuina visión moral. Lo mejor que podemos hacer es tratar de guiar la conciencia hacia un lugar donde pueda ver por sí misma, pero solo ella puede hacer el viaje de transformación moral. Otra estrategia pedagógica orientada al desarrollo moral son los ejercicios autobiográficos. Esto es, la identificación de momentos importantes en la vida de los estudiantes, personas, situaciones, acontecimientos que han sido importantes y que han contribuido a que cada quien sea quien es. Este ejercicio sirve para promover un mejor conocimiento de sí mismo, tarea de la que la universidad en general parece bastante alejada, y para promover la reflexión acerca de decisiones cruciales como la elección de carrera profesional y finalmente, a través de la puesta en común, facilita el reconocimiento del otro, lo común y lo distinto en la vida de los otros. Acerca del reconocimiento del otro, White nos dice que leer historias significa participar imaginativamente en otras vidas. Anima a los lectores a construir sus propias historias en relación con las que están leyendo.
En consecuencia, los lectores llegan a conocerse mejor, a conectar lo que son con lo que están haciendo, y a medida que los estudiantes escuchan y comparan las historias de sus compañeros con las que están leyendo y contando ellos mismos, llegan a conocer mejor a sus compañeros de clase. Las historias son la forma más básica que tenemos de organizar nuestra experiencia y de darle significado. En este sentido, también les comparto algunos de los aprendizajes reseñados por mis estudiantes a partir del ejercicio autobiográfico. La autobiografía me hizo darme cuenta de los momentos de mi vida que han sido determinantes para mí. Se trataba de una actividad que nos permitiría evaluar nuestras prioridades y lo que habíamos hecho hasta el momento. Así entonces, aprendí que es bueno hacer de vez en cuando un ejercicio de retrospección y de evaluación de mi vida. Estudiante 4. La autobiografía no solo me permitió preguntarme acerca de algo que nunca había reflexionado, sino que me llevó a preocuparme e interesarme en escuchar las actividades de mis compañeros del grupo interdisciplinar. A partir de esa actividad, trascendí de verlos solo como compañeros de una clase para entenderlos como más que solo conocidos, y fue ahí donde concluí que parte del cuidado sí es aprender de otros. Estudiante 5. Otras actividades experienciales. Si partimos de la concepción de experiencia educativa de John Dewey, según el cual la condición para que una experiencia sea educativa es que ésta deje al estudiante mejor preparado para vivir y apreciar las experiencias futuras, esto supone poner a los estudiantes en situaciones reales o similares a las reales en las que tendría que tomar decisiones con implicaciones para sí mismos y para otros. Prácticamente todas las competencias éticas y ciudadanas se pueden desarrollar a través del aprendizaje experiencial. En la estrategia de ética a través del currículo de la Universidad de los Andes, que hemos denominado cursos Epsilon, estamos experimentando con actividades experienciales de tipo juegos de rol, experimentos económicos, teatro del oprimido, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje servicio, aprendizaje en colaboración, entre otras múltiples estrategias orientadas al logro de nuestros objetivos de formación ética. Así es como algunos de mis estudiantes se refieren al aprendizaje en colaboración. Podría asegurar que la manera en que más aprendí fue con el grupo interdisciplinar que me fue asignado, debido a que mis dos compañeros ampliaron mi perspectiva, pues como fui descubriendo a lo largo del semestre, nuestra manera de llegar a conclusiones es bastante disímil, lo que me permitió dejar mis argumentos desde el punto de vista casi siempre legal, para aprender a ver los casos de clase desde puntos de vista más lógicos como el de mis dos compañeros. Esto es interesante y lo valoro mucho porque lo primero que los estudiantes hacen frente a los grupos interdisciplinares es protestar. Ellos quisieran formar los grupos con sus amigos y cuando nosotros les decimos este es el grupo que te tocó, normalmente no están muy contentos. Por eso me llama mucho la atención que valoren ese aprendizaje al final del curso. En mi grupo interdisciplinario conté con la suerte de compartir con personas de muy diferentes carreras que en ocasiones cuestionaban mis posturas o las enriquecían con experiencias desde su campo. Ejemplo de esto fue el debate sobre las prácticas políticas, donde descubrí que incluso en la microsociedad de la universidad, lograr una definición homogénea de lo que significa la práctica política es muy complicado. Aquí hay varias cosas que me llaman la atención que tienen que ver con la forma en la que ellos describen ese cambio de perspectiva frente a los compañeros. O sea, llama mucho la atención que los compañeros son en realidad extraños. O sea, más allá de su grupo de amigos, cuando están en una clase con otros compañeros, esos compañeros son unos seres totalmente desconocidos para ellos. Y solamente estrategias así específicas donde tienen que interactuar los hacen darse cuenta que hay otras personas ahí, no solamente unos entes sentados al lado de ellos, pero además reconocen, por ejemplo, la diversidad de opiniones. Y a mí me llama la atención, pues, cómo son sus grupos de amigos, porque la diversidad de opiniones se les presenta como un aprendizaje, o sea, es algo nuevo para ellos, que haya distintas perspectivas para ver las cosas. O sea, me hace formularme preguntas sobre su socialización, sobre cómo viven ellos en el día a día, que hace que estas cosas sean novedosas para ellos. Tratar a personas de otras disciplinas, escuchar opiniones distintas, darse cuenta que no hay acuerdo sobre los temas fundamentales. A veces este es un descubrimiento también para los profesores, ¿no? No debería uno tampoco sorprenderse de que sea para los estudiantes.
Quería cerrar con algo que puede ser un poco anecdótico, pero que me parece llamativo y que está a favor de mi argumento. Y es un artículo reciente que se publicó en el magazine de la BBC, donde se planteaba que la empatía se puede aprender de la misma manera que se aprende a montar en bicicleta o a manejar un carro, a través de la práctica. Los autores proponen 3 estrategias para desarrollar nuestro potencial empático. Practicar la escucha radical. Es curioso porque también cuando uno lee la descripción de escucha radical, parecería que es la descripción de escuchar. Lo radical es ponerle atención al otro. Lo radical es de verdad ser capaz de decir en mis palabras lo que dijo el otro. O sea, estamos en un mundo donde trivializamos de tal manera las cosas y prestamos tan poca atención a las cosas que hay que ponerle el apellido radical a escucha para que signifique de verdad escuchar al otro. Mirar el lado humano detrás de las cosas cotidianas, y esto tenía que ver con fijarse en que las cosas que pasan no pasan solas, sino en las personas que están detrás de ellas, las que las hacen posibles y sus historias. Iba de la mano de la tercera estrategia, que era desarrollar curiosidad hacia los extraños. Estas 3 acciones se pueden practicar y convertir en un hábito sin mayor esfuerzo. El artículo también presentaba la apertura de un museo de la empatía, que viajará por distintos países del mundo y que contiene, entre otras cosas, una biblioteca humana, en la que usted puede tomar prestada a una persona para conversar con ella por un rato. Interesante, ¿no? Nos dice mucho de cómo vivimos. En síntesis, la ética se puede enseñar y aprender. Todo depende de qué entendemos por enseñanza, por aprendizaje y por ética. Quiero, por lo tanto, cerrar con una última cita que sintetiza bien la invitación que he tratado de hacerles en estos últimos minutos. Si Sartre decía que estamos condenados a la libertad y Foucault que la ética es la parte reflexiva de la libertad, hoy diríamos que estando condenados a vivir en este mundo que los seres humanos hemos construido, la ética es la responsabilidad no individual sino social de construir la historia no contra los otros, sino junto y con los otros, cuidarnos y cuidar a los otros, o mejor dicho, cuidarnos entre todos. Parecería que puede ser un argumento orientador para construir una sociedad mejor, una sociedad que valga la pena vivirla. Esto puede también sonar a discurso, pero el cambio no se hace con proclamas, se hace con la articulación de prácticas diferentes. Esas prácticas diferentes son las que tenemos que construir en las aulas, porque es mucho lo que podemos hacer en las instituciones educativas. Muchas gracias.